Señor, quien nos da la vida, la fuerza, la salud, la capacidad, una vez más, para a través de este medio poder llevar la palabra de Dios. También damos gracias al Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de enseñar y de aprender las Sagradas Escrituras. Este es un tiempo muy importante en el que nuestro espíritu es nutrido y fortalecido con las palabras del Señor, y quiero invitarte para que empecemos con una oración, precisamente agradeciendo a Dios todas sus bondades, pero también para pedirle al Señor que nos bendiga con la revelación de su palabra. Así que iniciemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Hoy te pedimos, Señor, que seas hablándonos a través de tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Dios mío, que nos instruyas a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, porque necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, de ese alimento que fortalece nuestro corazón, nuestro espíritu. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias también te damos, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestra familia. Tú tienes cuidado, Señor, de nuestros hijos, de nuestro futuro. Gracias. Gracias por tu preciosa sangre que nos cubre y que nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesucristo, por fortalecer nuestra vida todos los días y por ayudarnos, Señor, a seguir tu camino. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la importancia de crecer en el Señor, de avanzar en nuestra vida espiritual, de no caer en la vida rutinaria, en la vida religiosa, y no permitir que nuestro corazón entonces caiga en un tiempo de sequedad, sino que podamos estar avivados, enamorados de Cristo, con anhelo de su palabra continuamente. El tema precisamente se llama la revelación por el Espíritu Santo. La revelación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Muy bien. Y de este tema vamos a considerar varios aspectos que se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Vamos a detenernos para reflexionar en un pasaje de este capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Vamos a ver entonces el primer tema. Vamos a hablar, o el primer punto mejor, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y vamos a estudiar primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a mirar entonces las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo primero que nosotros observamos aquí es que el apóstol Pablo viene en su contexto hablando de su predicación, de su mensaje, porque incluso había quienes en la iglesia de Corinto estaban cuestionando la enseñanza del apóstol Pablo, y por eso él aquí está hablando entonces de su enseñanza, de la esencia de su mensaje, que era la sabiduría de Dios. Y lo primero que el apóstol Pablo dice en este versículo 6 es que esa sabiduría de Dios es enseñada a los que han alcanzado madurez. Ya desde aquí se nos está diciendo que tenemos que procurar crecer en el Señor, que tenemos que procurar madurez en la vida cristiana, y que esto nos califica para recibir la sabiduría que viene del Señor. Y dice que esta sabiduría no es de este mundo, ni siquiera de los grandes pensadores o filósofos de este mundo, porque al fin y al cabo
esa sabiduría y estas personas perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo primero es tener en cuenta que lo que vamos a estudiar, lo que vamos a investigar a la luz de la Escritura en esta porción es acerca de la sabiduría de Dios. No estamos hablando de la sabiduría que viene a través de las fuentes naturales o humanas. Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Pero Pablo añade una palabra aquí y dice en misterio, sabiduría de Dios en misterio, y añade la frase la sabiduría oculta. Entonces estamos hablando de un conocimiento que ha estado, o mejor, estuvo oculto. Un conocimiento de Dios en misterio, estuvo guardado, reservado, preservado en oculto, dice Pablo. La sabiduría oculta. Sigue diciendo el verso 7, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquel conocimiento en misterio o aquella sabiduría oculta, Dios la preparó, dice aquí, la predestinó antes de los siglos. Entonces, aquella sabiduría, Dios la preparó, la diseñó, la organizó y la guardó antes de los siglos, antes de la creación de la tierra. Dios preparó esta sabiduría y la predestinó para nosotros y para gloria nuestra. Es decir, en la medida en que nosotros conocemos aquella sabiduría, participamos de la gloria de Dios. Aquella sabiduría fue preservada, fue reservada, fue puesta en oculto, fue cubierta hasta que llegó el tiempo de Jesucristo el Señor. Y entonces ya deja de ser una sabiduría oculta para ser una revelación que Dios nos da a nosotros. Pero aquella sabiduría fue preparada desde antes de la creación. Es decir, no es una nueva sabiduría, nueva para aquel que la conoce, pero Dios la preservó desde antes de la creación. Ahora dice el verso 8, acerca de esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ahora la Biblia nos dice quién es esa sabiduría, o cuál es el contenido de esa sabiduría que Dios preparó desde antes de los siglos, y es Jesucristo el Señor. Por eso Pablo dice, si los príncipes de este mundo hubiesen conocido esa sabiduría, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, esa sabiduría fue puesta en oculto, fue cubierta, diseñada desde antes de la fundación del mundo, para nosotros, pero preservada para que se diera a conocer o se manifestara en el tiempo de Dios. Y esto sería después de la resurrección de Cristo, cuando los apóstoles, incluyendo a Pablo, empezaron a predicar esa sabiduría. Y nosotros debemos procurar esa sabiduría de Dios, porque esa sabiduría contiene todo lo relativo a Cristo. Entonces, entre más nosotros conocemos esa sabiduría, más participamos de la gloria de Dios, porque tener ese conocimiento es para gloria nuestra, dice el versículo 7. Porque esa revelación de Cristo es la que nos lleva a nosotros a vivir una vida diferente. Y hablo de una vida cristiana diferente, porque nosotros como cristianos no podemos conformarnos a solamente conocer el perdón de Dios. Tenemos que ir mucho más allá, todo lo que Dios reservó para nosotros en este tiempo. Y esa es la sabiduría de Dios. Pero vamos a ver algo especial aquí, punto número 2, acerca de esa sabiduría. Y es que la revelación por el Espíritu Santo es para aquellos que aman a Dios. Y eso lo vamos a ver aquí mismo en la primera de los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Vamos a ver qué sigue diciendo entonces el apóstol Pablo.
Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Entonces nos está diciendo el texto que aquella sabiduría que Dios preparó nunca había sido conocida por ninguna persona. Y por eso utiliza la frase, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido siquiera en corazón humano. Aquellas cosas Dios las preparó desde antes de los siglos para aquellos que le aman. Entonces esa sabiduría está reservada y ha estado reservada. Ahora comienzan los apóstoles a enseñarla, pero los que reciben esa sabiduría son los que aman a Dios, los que han dispuesto su corazón para seguir al Señor. Entonces ese corazón se convierte en candidato para recibir la sabiduría de Dios, es decir, la revelación de Cristo en su plenitud. Ahora dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, hablando de esa sabiduría. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Note que está con E mayúscula. Entonces, aquellas cosas que nunca subieron a ningún corazón humano, ahora nos son reveladas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso fue que también el Señor Jesús, acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dijo, Él os dará a conocer todo lo mío. Y todo lo mío, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije, os dará a conocer todo lo mío. Entonces el Espíritu Santo ha venido a nosotros para darnos a conocer todo lo del Hijo, que es lo mismo, todo lo del Padre. Y ha venido para revelarnos entonces todas aquellas cosas que Dios reservó para nosotros. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo más profundo de Dios es conocido por el Espíritu. Y el Espíritu viene y nos lo da a conocer. Dice que Él nos revela las cosas profundas de Dios, nos revela la sabiduría que el Señor preparó para nosotros desde antes de la creación. Pero entonces debemos preguntarnos aquí, ¿qué es revelar? Si el Espíritu Santo es el que nos revela, ¿qué es revelar? La palabra revelar significa quitar el velo, poner al descubierto. Entonces el Espíritu Santo viene para enseñarnos lo que Dios nos preparó. Y el Espíritu Santo viene entonces y quita ese velo para que nosotros podamos conocer algo nuevo para nosotros, sí, pero que ya estaba preparado desde milenios atrás. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, y por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya y que venga el Consolador. Porque era necesario que el Espíritu Santo viniese a nosotros para revelarnos esas verdades. Por eso el Espíritu Santo es maestro. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo con los discípulos en esta tierra, fue su maestro. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió, vino el otro Consolador, el otro maestro, el Espíritu Santo. Dice ahora el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, por el Espíritu de Dios podemos conocer las cosas de Dios. ¿Cuáles cosas? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Por eso es tan importante que nosotros fortalezcamos nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo y que permitamos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y traer. Es muy importante que tengamos en cuenta ese ministerio del Espíritu Santo, el de maestro, el que nos instruye, el que nos revela, el que nos da a conocer lo que Dios ha preparado para nuestra gloria. Y aquí dice la palabra que el Señor ha preparado todas estas cosas para los que le aman. Y creo que una evidencia de nuestro amor por Dios es buscarlo.
Y por eso el Señor prometió en su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Y no hay mayor tesoro que esas profundas revelaciones de Dios, porque el Espíritu escudriña hasta lo profundo de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos relación con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, vamos creciendo en la revelación de Dios, entonces participamos de la gloria del Señor. Y aquí entramos a ver un tercer aspecto que es muy importante cuando hablamos de esta revelación de Dios. Punto número 3. La revelación por el Espíritu Santo nos enseña, y es lo que Dios nos quiere dar, nos enseña la herencia, porque nosotros somos hijos de Dios. La herencia de Dios en Cristo. Y esto lo leemos en los versículos 12 y 13. Vamos a leer aquí, para que hablemos de qué es entonces lo que nos enseña el Espíritu. Dice, versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Note que cuando dice allí el Espíritu que proviene de Dios, Espíritu aparece con E mayúscula, porque es una referencia al Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, ¿para qué ha venido? Dice Pablo, para que sepamos, parte final del versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Por eso puse aquí, nos enseña la herencia de Dios en Cristo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para enseñarnos, para mostrarnos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, lo que Dios nos ha concedido está reservado y estuvo en oculto durante milenios. Perdón, porque desde antes de la creación del mundo, Dios escondió esa sabiduría, la puso bajo cobertura, bajo una cubierta, hasta que Cristo viniera y hasta que Dios enviara el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña las cosas que Dios nos ha concedido. Esas cosas estuvieron allí guardadas, y una vez Cristo cumple con su obra de redención y el Padre envía el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene y quita el velo y nos deja conocer esa sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría que estuvo oculta, que no es otra cosa que todo lo que Dios iba a lograr a través de Cristo para nosotros. Por eso dice que nos ha sido dado el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La salvación, el perdón de pecados, la liberación, el ser pueblo de Dios, hijos de Dios, templo del Espíritu, todo lo que en Cristo Dios nos ha concedido, lo podemos saber por el Espíritu Santo. Por eso el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos que Pablo viene hablando de su mensaje, porque su mensaje estaba siendo atacado incluso por algunos miembros de la iglesia de Corinto. Y es por eso que Pablo está dejando en claro la naturaleza de su mensaje. Él no está hablando de cualquier cosa. Pablo está hablando de esa sabiduría de Dios que preparó el Señor para su iglesia. Y que Dios nos equipa con el Espíritu Santo para que tengamos esa maravillosa revelación. Y él dice, y de eso es que yo hablo, de eso es que yo enseño.
no de sabiduría humana, sino la que viene del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos hablando de un lenguaje espiritual para que el hombre nacido de nuevo, el ser nacido de nuevo en Cristo, la mujer que ha experimentado el nuevo nacimiento, para que pueda recibir el mensaje que viene del Espíritu Santo al espíritu humano. Y recibe entonces esa revelación de Dios para crecer, para que sepa, para que conozca lo que en Cristo Jesús tiene. Y quien más estorba la revelación es el diablo, porque él no quiere que nadie se convierta a Cristo. Y cuando alguien se convierta a Cristo, él no quiere que esa persona crezca y tenga revelación. Pero lo que Dios quiere es que sus hijos sepan lo que el Señor les ha concedido, que por el Espíritu Santo tengan acceso al conocimiento de la sabiduría de Dios. Porque si no hay ese conocimiento, hay cautiverio. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También dicen los profetas, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces la revelación del Espíritu Santo trae libertad. Y la persona puede entonces disfrutar de la vida y de la vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Entonces, la revelación por el Espíritu viene a enseñarnos la herencia de Dios en Cristo, pero también nos permite conocer lo profundo de Dios. Vamos a ver ahora un cuarto punto aquí de este estudio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vamos a ver esto en los versículos 14 al 16, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces estamos hablando aquí de dos clases de hombre, el hombre natural y el hombre espiritual. Y en primer lugar nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero Dios preparó desde antes de los siglos para su iglesia. Pero la iglesia debe ser espiritual, porque cuando la iglesia se deja gobernar por su mente natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Como la mente natural, el que juzga por lo natural, no puede entonces discernir las cosas del Espíritu, y como no las puede discernir, entonces concluye que son locura, que es una fantasía, que es un error, porque está limitado para comprender las cosas del Espíritu. Y lo más fácil es concluir que eso es una locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender, no las puede comprender porque esas cosas se han de discernir espiritualmente, se han de juzgar espiritualmente, se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. La mente natural no comprende las cosas del Espíritu. Y por eso la mente natural acusa y juzga como locura lo que viene del Espíritu de Dios. Ahora dice el verso 15, en cambio, en contraste al hombre natural, tenemos al hombre espiritual. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, o sea, discierne todas las cosas, comprende las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el hombre espiritual discierne, comprende, juzga las cosas del espíritu, pero el hombre natural no lo comprende, no lo asimila. Por eso dice, él no es juzgado de nadie, porque el hombre natural no tiene cómo juzgar, cómo criticar, cómo llegar a la conclusión de que algo es erróneo, porque al fin y al cabo no tiene las herramientas. Entonces se conforma diciendo que todo eso es locura.
Pero el espiritual, la persona que tiene al Espíritu Santo, porque ese es el espiritual, al que tiene el Espíritu Santo, él comprende las cosas y no es juzgado por el natural. No puede ser condenado por el natural, porque el natural no comprende las cosas de Dios. Dice ahora el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede enseñarle a Dios? ¿Quién va a instruir al Espíritu Santo? Nosotros no tenemos esa capacidad. Es Dios el que nos enseña a nosotros. Es Dios el que nos instruye a nosotros. Entonces debemos tener un corazón humilde para reconocer nuestra condición y aceptar la enseñanza de Dios. Ahora, dice la parte final del verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto nos está hablando a nosotros de la poderosa naturaleza que de Dios ha sido impartida a nuestra vida. Porque sabemos que ahora Cristo vive en nosotros. Pero específicamente Pablo aquí nos está diciendo que además de eso, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el hombre natural no puede juzgar las cosas de Dios. Las cosas del Espíritu dicen que son locura, pero el hombre espiritual y que además tiene la mente de Cristo, sí comprende las cosas del Espíritu Santo y puede también recibir las cosas que vienen del Espíritu Santo a su vida, porque es espiritual y porque tiene la mente de Cristo. Le ha sido la capacidad de comprender las cosas de Dios y de recibir la sabiduría que fue preparada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y finalmente, observemos aquí un punto número 5. Aquí, la inmadurez, porque la revelación de Dios también tiene sus enemigos. Y uno de esos es la inmadurez cristiana. La inmadurez impide la revelación. Y esto lo vamos a ver allí en la primera de los Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Allí donde seguimos. Dice, de manera, notemos que terminamos el capítulo 2 y seguimos con el capítulo 3, pero no es que estén divididos, porque la parte final del capítulo 2 está plenamente unida a la primera parte del capítulo 3 y encontramos el conector en las primeras palabras. Primero los Corintios 3.1 dice, de manera que yo, y él viene conectándose entonces con lo que acaba de decir. Esto no está dividido, solamente que se ha separado para facilitar el estudio y la ubicación. Pero Pablo viene hablando de lo mismo. Entonces dice el primero los Corintios 3.1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo dice, yo fui a visitarlos y yo quería hablarles como a personas espirituales, ¿sí? Pero me encontré con que la iglesia está carnal, me tocó hablarles como a niños en Cristo. ¿Cómo imagínense usted el lenguaje que tiene que utilizar para hablarle a los niños? Usted procura las herramientas más sencillas para explicarle a los niños. Entonces Pablo le tocó descender de donde él iba a llevar esa sabiduría espiritual, esa sabiduría en misterio. Pablo quería llevar revelación por el Espíritu, pero cuando llega se encuentra con un auditorio, dice carnal. Entonces él le tocó bajar su lenguaje y enseñarle como a niños en Cristo. ¿Por qué? Versículo 2. Os di a beber leche, porque el niño toma leche, ¿verdad? Y no vianda. No le di alimentos más pesados, dice Pablo, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué era lo que hacía que el sistema interior de los hermanos de Corinto no pudiesen recibir el vianda, esas revelaciones de la sabiduría de Dios, sino que solo podían tomar leche? Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres naturales. Claro está. Pablo les está diciendo, ¿y sabe qué ha impedido
Que yo pueda llevar esos viandas, esas revelaciones del Espíritu, traer de esa sabiduría de Dios en misterio y ponerla allí como bendición para ustedes. ¿Sabe por qué no pude hacer eso? Porque cuando llego me encuentro con que andaban en contiendas, o sea, en peleas, en conflictos, andaban en celos, ¿cierto? Andaban en disensiones, o sea, en conflictos, en desacuerdos. Entonces me di cuenta de que eran niños en Cristo. Y no pude entonces traer ese conocimiento sólido, esa revelación del Espíritu para la iglesia. No pude enseñarla, sino que me tocó más bien darles leche. Entonces, la inmadurez, las actitudes infantiles como cristianos, el andar con diferencias, con conflictos, murmurando, criticando al otro, o molestos porque no me saludó, porque no sé qué, esas actitudes infantiles que ponen en evidencia nuestra inmadurez, nos hacen perder la revelación de las cosas gloriosas que Dios nos quiere enseñar, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. El Espíritu Santo quiere darnos muchas cosas. El Señor Jesucristo quiere enseñarnos muchas cosas, pero es necesario que nosotros seamos humildes, que nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, y que tomemos la decisión de perdonar al ofensor, que tomemos la decisión de ser tolerante con el otro, de caminar en el amor de Cristo para tener un corazón idóneo y recibir todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu Santo. Eso nos llevará a andar a nosotros en otros niveles de la vida cristiana, en otros niveles de la vida espiritual, a disfrutar de la vida y vida en abundancia que Cristo ha venido a darnos. Es muy importante entonces esa comunión con el Espíritu Santo, que podamos rendir nuestra voluntad al Señor y que Él haga cumpla su buen propósito en nosotros. Quiero invitarte para que oremos y para que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde de corazón. Ayúdame, Señor, a entregarte mi mente y mi corazón completamente. Ayúdame a despojarme de mi ego para recibir todo lo que tú tienes para mí. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Dios mío, porque nos limpias con tu sangre preciosa, Cristo amado. Y queremos, Señor, pedirte perdón por nuestro orgullo, perdón por nuestra soberbia, perdón por nuestra autosuficiencia, por nuestra vanagloria, Señor. Perdónanos, Dios mío, por a veces albergar en nuestro corazón resentimiento o enojo. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en unidad con nuestros hermanos, a caminar en unidad con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, perdón. Con tu sangre preciosa límpianos. Amado Espíritu Santo, perdónanos por todas las veces con las que te contristamos o resistimos tu obra o tu manifestación en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no juzgar mal las cosas. Ayúdanos a discernir espiritualmente. Ayúdanos, Dios del cielo, a mantener nuestro corazón abierto a tu palabra, a tu enseñanza, porque queremos vivir, Señor, no solo conocer, queremos vivir todo lo que tú nos has concedido, todas aquellas cosas que Cristo Jesús tú nos has dado, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por bendecirnos, gracias por tu amor, amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, y te pedimos, amado Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros, cumple tu propósito en nuestras vidas, haz conforme, Señor, a tu buena voluntad. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia, gracias por revestirnos de tu amor, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.